La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez presenta Pasaporte UACJ. Prepara tu ropa, mochila, libros, computadora y juntos comencemos esta experiencia académica, cultural y personal. Aprendamos y viajemos por el mundo. Es tiempo de despegar. Pasaporte UACJ. Aprendizaje multicultural. Hola, ¿qué tal, querida audiencia de Radio UACJ? Espero que estén muy bien. Les saluda Cintia Urbina y les doy la bienvenida a Pasaporte UACJ Aprendizaje Multicultural. Este es nuestro espacio donde hablamos sobre internacionalización, movilidad académica y estudiantil en la UACJ. Es un gusto volver a acompañarlos en un nuevo semestre de este bonito programa. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante porque no toda la movilidad son los trámites, los vuelos o incluso clases. También es una experiencia que es emocionalmente muy intensa o que puede llegar a serla. Así que nuestro tema de hoy es cómo cuidar tus emociones en la movilidad estudiantil. Y para platicar sobre ello, hoy me está acompañando mi compañera, la licenciada Perla Ávila, asesora de movilidad estudiantil para estancias de investigación, pero que no solo eso, sino que les tengo la noticia de que aparte ella, durante su licenciatura, realizó 2 estancias de investigación, una en Guadalajara y otra en Bahía de Banderas. Así que tiene la experiencia de la movilidad y comprende perfectamente este tema del que nos va a platicar. ¿Cómo estás, Perla? Bienvenida. Hola, muy buenos días. Pues muy contenta, muy agradecida por la invitación, muy entusiasmada también de compartir un poquito y de que se toque este tema tan importante para la movilidad, ¿no? Sobre todo para aquellos estudiantes que están interesados en realizar una movilidad académica. Claro que sí, pues qué gusto que estás bien y también que nos hayas aceptado la invitación para que estés aquí con nosotros. Como dices, es un tema muy importante, es bueno que se hable. A veces pensamos que solamente ciertos aspectos, sobre todo los trámites que se tienen que cuidar, pero no es solo eso, sino que las emociones también es algo muy fuerte durante la movilidad y que es mejor que la conozcamos y qué podemos hacer para que todo esto lo tengamos de nuestro lado, ¿verdad? Así que para comenzar, Perla, ¿cómo podemos definir así a simples rasgos qué es una emoción y cuáles son sus principales características y funciones? Okay, pues sí, como bien mencionas, Cintia, sí es una parte muy importante. El ejercicio de la movilidad estudiantil es un proceso complejo por ahí, complejo por no decir difícil, porque creo que es complejo por los trámites que se requieren, la preparación que se requiere. Entonces, abordar un poquito la preparación previa, que pues no solamente es el aspecto económico, el aspecto de los trámites, sino la preparación socioemocional muchas veces que debe uno de tener, ¿verdad? Para salir de su entorno habitual. Creo que es muy importante que lo toquemos. Y respondiendo a tu pregunta, bueno, pues una emoción, primero que nada quiero aclarar que no son buenas ni malas. Uh-huh. Por ahí estamos muy acostumbrados, ¿verdad? Sí. A escuchar este término, decir, por ejemplo, es que el que se enoje es malo, uh-huh, o el que esté triste es malo. ¿Cómo la gente me va a ver triste, ¿no? O enojado. Sí. No, las emociones son respuestas fisiológicas, hay por ahí todo un asunto neurológico y del sistema nervioso que, bueno, en resumidas cuentas, pues son respuestas fisiológicas de muy corta duración. Por ahí nos dicen estudios que son incluso de 40, 60 segundos. Entonces, lo que viene después, pues son los sentimientos, ¿verdad? Por ahí cuando les aportamos algo de razón que vinculamos con experiencias pasadas o con situaciones que nos vinculan a emociones semejantes, por ahí. Pero bueno, ese es otro tema. Pero en respuesta muy corta, pues son respuestas fisiológicas, adaptativas. Todas las emociones son adaptativas, todas las emociones nos sirven para algo, no son funcionales, todas son funcionales. Lo que pasa es que no son buenas ni malas, son agradables y desagradables. Decía por ahí Mark Brackett, un reconocido psicólogo que ha hecho mucha investigación sobre las emociones en el entorno educativo, que pues tenemos emociones que se sienten bien experimentarlas, ¿no? Por ejemplo, la felicidad se siente bien, pero por ahí el enojo pues no es tan agradable.
la tristeza no es tan agradable, el miedo muchas veces no es tan agradable. Entonces sí, eso sería lo que es. ¿Y cuál es su función? Pues que sobrevivamos. Okay. Esa es su principal función. Por ejemplo, el miedo, imagínate si no tuviéramos miedo, pues nos expondríamos a muchas situaciones Sí, que nos claro. podrían poner en riesgo, ¿verdad? Iríamos a lugares a los que no nos conviene a lo mejor tanto ir por el miedo, por el razones, ¿no? peligro. Sí. Ajá. Entonces, pues sí, para eso, para ahora sí que adaptarnos y perpetuar nuestra existencia. Es algo que es algo pues que nos funciona. Muy bien. Entonces, bueno, me llama la atención esto de que son de corta duración. Después vienen los sentimientos y yo entiendo que entonces de alguna manera los sentimientos son una decisión de nosotros. Por decir, si la tristeza dura poco en sí, porque es una respuesta, y yo lo continúo, ¿cómo es que funciona? O sea, ¿yo decido? No es precisamente así, Ok. porque la diferencia es que, bueno, la emoción es una respuesta fisiológica y al sentimiento se le suma la razón. Quiere decir que, por ejemplo, si nosotros estamos muy tristes y a raíz de eso vienen pues pensamientos intrusivos, ¿no? Es un tema muy amplio, pero si vienen como estos pensamientos que nos traen esa emoción o que, no quiero usar la palabra alimentan, porque pues la emoción es algo que surge y no se controla, no, Okay. Tú no puedes decidir no estar triste, por ejemplo, es algo que sucede porque es una respuesta fisiológica, pero sí, por ejemplo, hay pensamientos, hay que potencializan, ¿no? potencializan recuerdos, hasta la música muchas veces Sí, que claro. escuchamos, ¿verdad? Que pues sí nos llevan a ese sentimiento. Por ejemplo, no sé, la alegría es una emoción, pero la felicidad es un sentimiento. Ok. ¿Sí me explico? Entonces, sí. Muy interesante el tema es de un las tema emociones. muy amplio. Sí, claro, y es que todo esto, por supuesto que está ligado a la movilidad. Entonces, mi siguiente pregunta sería, ¿por qué es importante entender las emociones antes de vivir un cambio tan grande como lo es la movilidad? Okay. Porque muchas veces cuando uno sale de su entorno, pues se enfrenta a muchas situaciones desconocidas, ¿verdad? Entonces, hay también muchas expectativas detrás del proyecto de movilidad, uno cuando está aquí que se va a ir. Hay mucha incertidumbre también. Entonces, es importante, hay situaciones, hay ocasiones en las que traemos por ahí situaciones, a lo mejor alguna depresión, alguna ansiedad, y cuando estamos fuera de casa, sin nuestras redes de apoyo muchas veces, sin estar en un entorno conocido, Exacto. pues es probable que se potencialicen, es probable que se acentúen, porque a lo mejor aquí, pues sí, te sientes triste, pero a lo mejor sales con tus amigos, tienes aquí cerquita a tu familia, puedes ir a visitar a tu mamá, no sé, en caso de que ya no vivas con ella, y estando, por ejemplo, en otro país, o incluso aquí en México, en otra ciudad, pues no es como que ahorita ya los pueda contactar, ¿verdad? Entonces es importante conocerlas y sobre todo conocer a qué nos podemos enfrentar para poder afrontarlo. ¿Por qué? Porque pues si no nos conocemos y si no sabemos cómo reaccionamos, pues es un poquito más difícil que lo logremos hacer en un entorno desconocido. Entonces es importante conocernos, saber cómo reaccionamos y también con qué herramientas contamos para afrontar esas situaciones que nos pueden despertar esas emociones desagradables, ¿no? Y por ahí también las agradables, porque las agradables también nos pueden llevar a conductas que no son muy adaptativas a veces, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, por ejemplo, el entusiasmo es una emoción agradable, pero muchas veces podemos tomar decisiones por ese entusiasmo exacerbado que pues no nos pueden llevar, por ejemplo, a no medir riesgos. Claro. Entonces también es importante.
No, sí, súper importante todo lo que mencionas, y es que nos damos cuenta que a veces en realidad no conocemos del tema, no nos conocemos a nosotros tampoco en ese sentido de qué nos despiertan ciertas emociones o ciertas situaciones, qué es lo que causan en nosotros. Entonces, cuando nos enfrentamos a un cambio tan grande como este, es muchísimo más complejo porque puede que estén sucediendo miles de emociones en un mismo momento, y como no saber cuál escucho, cuál le hago caso y entender qué estoy sintiendo, pues menos voy a saber qué tengo que hacer para ayudarme en esta situación. Sí, la vida en general, ¿no? Tiene muchas, en un día tenemos muchas emociones, no es que en un día hayas estado feliz o triste, por ejemplo. Tenemos muchas emociones. Ahora, en el proceso de la movilidad, pues hay muchísima, es como una mezcla, una ensalada de emociones. Hay por ahí las expectativas y el entusiasmo de ir a una ciudad nueva, pero hay también una incertidumbre, una inseguridad, un miedo. Entonces, yo creo que lo vamos a desmenuzar un poquito más adelante. Pero sí, de hecho, pues me gustaría que con base a la experiencia que tienes, no solamente como psicóloga y asesora en la movilidad estudiantil, pero también como una ex movilidad, ¿cuáles son las emociones más comunes que se llegan a presentar cuando alguien hace este cambio a una nueva ciudad o pues incluso a otro país? Okay. Pues primero que nada hay mucho entusiasmo, ¿no? Hay un ideal o como unas expectativas de lo que tenemos. Por ejemplo, no sé, si nos vamos a España o a Inglaterra, o tenemos como una idea de todo lo positivo, ¿verdad? Que nos va a esperar en nuestra ciudad destino. Y esto es importante porque lo voy a retomar en otro momento. Pero también hay emociones, y lo viví y lo veo en los estudiantes que se acercan a pedir la información, ¿no? Y que están interesados en hacer la movilidad. Hay mucho miedo. Claro. Hay mucho miedo. Y hay algunos miedos irracionales, pero hay otros que por el contexto en el que vivimos y por las situaciones de la vida, ¿verdad? Claro. Son normales que lo sintamos. Y yo considero, en mi experiencia y en lo que he observado, que del miedo, que es una de las emociones principales, se desprenden otras tantas, como la ansiedad, como la incertidumbre, como una angustia. Hay una angustia, lo que te decía hace un momento, que nos lleva a pensamientos. Por ejemplo, está mucho el ¿y si? ¿Y si me pasa algo? ¿Y si me equivoco? ¿Y si me equivoco? ¿Y si no voy a ser capaz de estudiar en otra universidad? ¿Y si no entiendo nada también? Ajá, y si no me llevo bien con las personas que conozca, y si le pasa algo a mi familia aquí, y si no completo de dinero, y si, por lo general, estos pensamientos pues son catastróficos, ¿verdad? Sí. Y son, pues nos traen ahí un malestar, y un malestar emocional, y muchas veces nos hacen pensar en desistir del proceso. Claro. Entonces, sí es muy importante que se aborden, porque pues sí hay un momento, y te lo digo por experiencia, en el que uno duda. Por ejemplo, sobre todo cuando uno nunca ha salido de su casa. Exactamente. Cuando, híjole, si yo aquí en Juárez no ando sola en el en el transporte público, ¿cómo me voy a ir a lo mejor a Polonia, ¿no? O a Inglaterra o a España? O incluso aquí, si escuchamos como tantas cosas de ciertos estados, por ejemplo, en las noticias, ¿cómo me voy a ir a ese estado? ¿Cómo lo voy a hacer para cocinar? Y si me pasa algo. Entonces, sí son como, te digo, es una mezcla de emociones, pero yo creo que estas serían las principales. También hay una capacidad de asombro, que también nos puede ser agradable o desagradable, lo veremos ahorita, cuando llegamos a nuestro destino de movilidad. Está súper interesante todo lo que nos platicas, Perla. Más adelante vamos a ir, como dices tú, abordando algunos temas o retomando algo de las ideas que has mencionado, porque no, es que esto da para mucho, para mucho. Claro. Pero pues vamos a hacer una pequeña pausa, esto para escuchar nuestra sección ¿Sabías qué? Y UACJ en el mundo. ¿Sabías que la UACJ ofrece 3 tipos de movilidad estudiantil? La académica, que dura un semestre, la de investigación, de 4 a 6 semanas, y la de formación, que incluye convocatorias especiales en diversas áreas. UACJ en el mundo.
Estos meses en Bogotá fueron increíbles. Tuve la suerte de participar en un proyecto de investigación en psicología comunitaria que me cambió la perspectiva de muchas cosas. El trabajo se llamaba Una mirada integradora al proceso de recuperación desde lo comunitario. Ahí entendí de cerca lo que significa la recuperación para personas con esquizofrenia, pero también cómo el estigma les persigue en su vida cotidiana. El corazón del proyecto fue la Asociación Colombiana de Personas con Esquizofrenia y sus familias, por sus siglas ACPEF. Allí hicimos de todo: grupos focales, sesiones de psicoeducación, entrevistas 1 a 1. El broche de oro fue presentar todo esto en el encuentro colombiano del programa Delfín, en Manizales. La gente valoró nuestro enfoque humano. Pero Bogotá no fue solo trabajo, fue también desayunos con arepa y chocolate, tardes perdidas en el Museo Botero, subidas a Monserrate con el frío pegando en la cara y noches en la Candelaria hablando de la vida con mis compañeros, que al final se volvieron como mi familia. Me voy con el corazón lleno. Aprendí que la investigación no son solo papers y metodologías, sino escuchar con los ojos y sentir con la cabeza. Que los proyectos que valen la pena son los que te obligan a mirar al otro sin filtros. Y, sobre todo, que la academia puede ser y debe tener el calor humano. Gracias a todos los que lo hicieron posible. Esto no termina aquí. Ya estamos de regreso en Pasaporte UACJ Aprendizaje Multicultural. Gracias por seguir con nosotros. Aprovecho para agradecer a quienes nos han ayudado en la sección de ¿Sabías qué? Y también por compartir su experiencia de movilidad estudiantil. Seguimos platicando con la licenciada Perla Ávila sobre las emociones que se viven en la movilidad estudiantil y cómo vamos a cuidar de ellas. Para esta segunda parte, Perla, ¿qué pasa o qué puede pasar si un estudiante intenta evitar o reprimir las emociones desagradables, como decíamos, que suceden durante su movilidad estudiantil, o también si no lleva adecuadamente las emociones agradables? Ok, pues bueno, te platico así rápido. Hay una situación, bajo la teoría cognitivo-conductual, hay una situación que trae pensamientos y luego ese pensamiento te despierta emociones y luego las emociones te generan respuestas. Las respuestas pueden ser conductuales o emocionales. Por ejemplo, pasa la situación de que está un perro en una calle, ¿no? Entonces yo voy pasando, veo el perro y digo, el perro me puede morder, el perro me va a morder. Es un pensamiento que llega. ¿Qué emoción me despierta? Pues el miedo. Uh-huh. Claro, si veo el perro, pues claro que me despierta miedo. ¿Cuáles pueden ser mis conductas después de ese miedo? Pues que yo salga corriendo, que me quede estática, que no me mueva o que huya, ¿verdad? Que regrese. Que regrese tal vez, que no pase por donde está el perro. Esas pueden ser como que las consecuencias conductuales. ¿Qué sucede en la movilidad? Sí o sí vamos a presentar todas estas emociones que ya te mencioné y muchas más, ¿verdad? Claro. Porque como te decía, es una mezcla y es un cúmulo ahí de emociones. ¿Qué puede suceder? Pues que no disfrutemos la movilidad, que debería de ser una experiencia en su mayoría pues agradable, ¿verdad? Claro. Y de mucho enriquecimiento, no solo en lo académico, sino en lo personal. Pero ¿qué sucedería? Pues a lo mejor que no nos adaptemos al nuevo entorno, a la nueva cultura, que haya un rechazo, sí, exacto. Que haya un aislamiento también. Porque ¿qué sucede? Si a lo mejor yo me voy a un estado donde yo he escuchado, ¿no? Que pasan muchas cosas y se me vienen estos pensamientos que te decía ahorita, los ISIS, ¿no? Y tengo mucho miedo, pues ¿qué va a pasar? No voy a salir, no me voy a dar la oportunidad de conocer la cultura, voy a ir con miedo a mis clases. Claro. En el caso de las estancias de investigación, pues voy a tener miedo que me metan a campo. ¿Sí me explico? Es ahí como todas estas situaciones a las cuales no nos vamos a querer exponer. Sí, nos empezamos a limitar, A ¿no? limitar.
Y por el otro lado, por ejemplo, con el entusiasmo, con una alegría exacerbada, con un entusiasmo por el lugar nuevo, pues a lo mejor muchas veces como estamos fuera de casa, por ahí les digo yo a los muchachos, ¿verdad? Cuando hacemos la plática de choque cultural, hay veces que queremos hacer fuera lo que no hacemos en nuestro contexto, porque pues estamos fuera de casa, estamos con el entusiasmo y con la adrenalina, todo lo que da, ¿no? Y eso, pues en respuesta conductual, por ejemplo, a lo mejor en lugar de huir del perro, pues paso a ver qué sucede, ¿verdad? Entonces, ese entusiasmo, por ejemplo, pues puede llevar a exponerse a situaciones de riesgo, a tomar decisiones que pues no van a ser muy favorables, ¿no? Claro. Para nuestra vida personal y académica, volvemos a lo mismo, y para nuestra integridad. Entonces sí, por eso sí es muy importante como todas las emociones son adaptativas, pero sí es importante regularlas para que precisamente sean adaptativas y pues nos ayuden, ¿no? En ciertas situaciones. Sí. Entonces, también, por ejemplo, puede haber una actitud de rechazo, porque muchas veces al llegar a otro lugar diferente, donde hay formas de vida diferentes, culturas diferentes, costumbres diferentes, pues llega también a haber como un sentimiento de indignación por ahí, que viene de la emoción del desagrado, ¿no? Por ejemplo, cuando nos vamos a otras zonas de México en las que hay una cultura un poquito, pues con otras ideologías diferentes a las que hay acá en el norte, pues es como que, caray, esto no me gusta tanto, porque hay un choque, sobre todo cuando viene el choque cultural, ahí se empiezan como a caer estas expectativas de las que te hablaba al principio, ese asombro que teníamos al principio sobre estas expectativas, dice uno, no es lo que yo imaginaba, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, son expectativas. Y viene como la desilusión, viene el choque, vienen muchas veces un rechazo, no nos queremos dar la oportunidad de socializar, ¿no? Con otras personas de esa cultura, porque como no es lo que conocemos y es tan diferente a nuestra forma de vida y a nuestras costumbres, pues hay por ahí también una actitud de rechazo que vendría siendo la respuesta conductual. Sí, y es que, o sea, precisamente todo lo que se gana y es la plusvalía que tiene hacer una estancia de movilidad, pues es todo lo que vamos a no permitirnos experimentar. Claro. Y en ese caso, pues ya la movilidad no empieza a tener tanto sentido porque estamos rechazando esto que se debería de ganar con la movilidad. No solamente va a ser el rendimiento académico, que muy probablemente sean estudiantes que en toda su vida, sobre todo en la universidad, han sido niños de 9, de 10, y aquí ya no van a tener esas calificaciones porque se encuentran, de por sí que el sistema educativo va a ser distinto, la manera o dinámica de enseñanza también, pero y luego aparte si yo no me siento bien, pues no voy a dar el mismo rendimiento en mis clases como lo hacía aquí en la UACJ. Y aparte, pues me estoy aislando, no tengo contactos con quien expresar cómo me siento, pedir ayuda si no estoy comprendiendo algo de las clases, de la cultura. Entonces esto ya se hace mucho más complejo de lo que tendría que ser. Sí, por ejemplo, también pues se pueden exacerbar situaciones que ya tengamos. Por ejemplo, imagínate, no sé, que traigamos a lo mejor como síntomas de depresión, ¿no? Y nos vamos a hacer la movilidad, por eso es muy importante conocernos y tratarnos si vamos a querer emprender este proceso, ¿verdad? Que es maravilloso y muy enriquecedor, porque imagínate que haya estos síntomas de ansiedad, nos vamos a otro lugar donde nos vamos a enfrentar con todas estas situaciones, donde no van a estar nuestras redes de apoyo cerca, donde a lo mejor nos vamos a aislar, no vamos a construir otras redes de apoyo, pues sí es muy factible que se exacerben estas situaciones y que a lo mejor esos rasgos depresivos o esos síntomas depresivos pues se conviertan en una depresión. Entonces, o la ansiedad, por ejemplo, a lo mejor si aquí en nuestra vida, ¿verdad? Somos muy ansiosos al exponernos en otro contexto, pues sí es probable que se exacerben esos síntomas y no se trata de que vayamos a sufrir a nuestra movilidad, ¿verdad? Se trata de conocernos, de tratarnos y de hacer de esa experiencia pues lo mejor que se pueda y lo más enriquecedora que se pueda. Conocer tanto
como lo decías tú, del modelo educativo, de la cultura, de las personas. Sí, y o sea, esa importancia también, porque como decías, no es que algunas cosas sean buenas o malas, no es malo que tal vez sintamos ese miedo, esa ansiedad, o que tengamos algo de tristeza por la situación que se esté viviendo por parte de los estudiantes en ese momento, pero esa importancia de tratarse, de hablarlo, y esto pues me lleva a otra pregunta, ¿por qué será tan difícil buscar ayuda, pedir ayuda cuando uno está fuera? Ok. Pasa algo muy interesante, Cintia, que cuando uno está fuera de casa, pues uno siente, por ejemplo, mucha nostalgia. Es otra emoción principal, que durante la movilidad, mucha nostalgia, mucha frustración. ¿Qué sucede? Que cuando tú estás fuera, tu contexto cercano, de aquí, por ejemplo, local, ve, ¿no?, lo que subimos a las redes sociales y que andamos en tal o cual lugar. Y entonces uno piensa, ¿cómo voy a pedir ayuda? O ¿cómo van a decir que estoy triste en España? Claro. ¿Me explico? O Sí. sea, es el pensamiento que te llega. Y sobre todo como todo este tabú que hay de por sí, ¿no?, sobre las emociones, sobre pedir ayuda. Afortunadamente ya se ha regulado y ha cambiado, pero incluso todavía Sí, claro. hay pues estos pensamientos. Entonces ahora imagínate como si se supone, otra vez la expectativa, que me la debo de estar pasando muy bien, que ¿cómo voy a estar triste por estar fuera de mi casa? Y realmente hay mucha nostalgia, por ejemplo, esta emoción que es muy compleja, ¿verdad? Porque es la mezcla entre la alegría y la tristeza. La alegría de lo que dejamos en casa, de los momentos vividos, pero también está esa tristeza porque ahorita no estoy en casa. Ahorita no estoy con mis amigos, no estoy. Hay por ahí también mucha frustración. ¿Cómo les voy a decir, por ejemplo, a mis amigos que estoy frustrado porque estoy de movilidad, porque estoy de intercambio? ¿Me explico? Ya como esa... Hay algo que no... Hay algo extraño que pasa, que tú quieres platicar como lo que está sucediendo, y las personas que están aquí muchas veces o que no han vivido esta experiencia no lo entienden. Claro. Porque ¿cómo voy a estar frustrado en España, por ejemplo? Y pues esta emoción también es muy compleja porque viene de la tristeza y del enojo, que se vincula un poquito a la pregunta que me hacías anteriormente, porque por eso es como tan importante conocerse, porque a veces no estamos enojados precisamente porque no nos estamos adaptando a la nueva cultura, estamos frustrados, porque hay tristeza, porque extrañamos nuestra casa, extrañamos nuestros seres queridos, pero pues también estamos ahí por ahí un poquito enojados con nosotros mismos, ¿verdad? Porque no estamos como disfrutando lo que deberíamos de estar disfrutando. Entonces, por eso es tan difícil, en resumidas cuentas, por estas ideas que muchas veces nos llegan y por el contexto también. Sí. No, sí. Muchas cosas que decir de este tema. Está todo lo que nos platicas es demasiado interesante, pero vamos a hacer otra pequeña pausa para escuchar nuestra siguiente cápsula. 5 consejos prácticos. 1. Mantén una rutina mínima diaria. 2. Comunícate con familia o amigos regularmente. 3. Busca grupos estudiantiles o actividades extracurriculares. 4. Lleva un diario de emociones. 5. No dudes en buscar apoyo psicológico si lo necesitas. Muy bien, pues entramos a la última parte de esta interesante charla con la licenciada Perla Ávila sobre cómo cuidar nuestras emociones en la movilidad estudiantil. Ya estuvimos hablando de todo esto que sucede con las emociones en la movilidad estudiantil, cómo pues es importante que nos conozcamos, que conozcamos las emociones, las cosas que nos las están detonando, para saber también con esto qué es lo que podemos hacer. Por ejemplo, si hablamos de una persona que se frustra porque no entiende cómo usar el transporte público en el lugar, si como caigo en esto y solo me frustro más, me enojo porque no lo comprendo, pues tal vez me quede como en este ciclo, ¿no? Sí, claro. Pero entonces aquí, pues tal vez lo que yo tendría que hacer es detenerme a entender qué es lo que me está sucediendo, por qué me está pasando esta situación, y ya con eso tal vez analizar qué es lo que puedo hacer. Así que, pues con esto también vamos a pasar a esta parte de estrategias. Perla, ¿qué estrategias recomiendas para manejar estas emociones durante la movilidad estudiantil?
y pues que nos permitan que las podamos usar a nuestro favor para adquirir todo esto tan valioso que nos debería de dar la movilidad. Ok. Bueno, pues primero sería conocerse, cómo reaccionamos ante el enojo, ante el miedo, ante la tristeza, ante el entusiasmo, por ejemplo, ante una alegría exacerbada, qué decisiones solemos tomar, ¿no? Es importante tomar un espacio como de insight, de observarnos a nosotros mismos, y eso sería lo primero. Después, validar las emociones que tengamos. Es normal, yo les digo a los muchachos, es normal que sientan ese miedo que irremediablemente van a sentir, sobre todo si nunca han salido de su casa. Es normal, todas y todos lo hemos sentido, todos pasamos por eso. Sí. Es válido que lo sientas, es justificable, claro que sí. ¿Qué podemos hacer también? Pues esta parte del autocuidado, de a lo mejor, si nosotros queremos hacer una movilidad y nosotros tenemos ya como esa incomodidad o esa parte que digo yo, ay, como que esto me cuesta, o como que tengo por ahí, me siento más triste de lo habitual, o esto me está generando un miedo que me está pensando hacerme, pues que me arrepienta, ¿verdad?, de irme de movilidad. Pues, ¿por qué no? Buscar ayuda de un profesional. Yo creo que para eso estamos. La universidad tiene espacios, por ejemplo, Sí. está ahí Bienestar Universitario, donde pueden acercarse, ¿verdad? Si ustedes quieren hacer esta movilidad y sienten como estos detallitos, alguna cosita de las que mencionamos ahorita, pues sí es importante que se acerquen, que lleven un proceso, hay veces que pues preparatorio, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para tener herramientas que nos puedan ayudar cuando estamos fuera de casa. Por ejemplo, también pues sería tratar de tener nuestras redes de apoyo cerca, no porque no vayamos a estar en casa quiere decir que no van a estar nuestros amigos. Ahora tenemos las maravillosas tecnologías, ¿verdad? Que si estemos en España o en Inglaterra con un horario diferente, pues podemos ponernos en contacto con nuestra familia. Tratar también de tener una actitud de apertura. Por eso es como tan importante validar y aceptar y conocerse. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo estoy indignada por una situación o por una cultura nueva o por una situación que se dé por la cultura nueva a la que voy, y yo ya sé que es indignación, a lo mejor lo que yo estoy presentando, pues eso me puede llevar o a rechazar la cultura y anteponer la mía sobre la del lugar, que también es un aspecto importante, claro, o a una actitud de apertura, decir, veamos qué podamos aprender de esto nuevo, ¿no? Veamos qué podemos aprender de esta nueva forma de vida que estoy conociendo. Yo creo que es una de las riquezas más grandes que te da la movilidad, que te enseña que no solo lo que conoces es lo que existe. Claro. Que hay todo un mundo allá afuera, todo un mundo diferente de formas de vida, y no es que sean buenas o malas porque sean diferentes a las nuestras, simplemente son eso, diferentes. Exactamente. Y podemos aprender. Exactamente. Entonces, sería eso, sería fomentar nuestro bienestar, ¿verdad? También cuidar por ahí nuestros horarios de sueño, nuestra alimentación, por ahí también ese podría ser un paso preparatorio, aprender a cocinar. Yo sé que suena como muy, pero realmente sí. Por ejemplo, si nos despierta emociones, nos puede llegar a despertar emociones desagradables. Si yo, por ejemplo, y me pasó, no es una experiencia personal, si yo, por ejemplo, no sé cocinar y a la hora que me toca ponerme a cocinar en la situación, pues se me despierta la nostalgia, porque no estoy en casa, no está mi familia, mi red. Entonces ahí pues me siento nostálgica, me siento triste, y eso pues me puede llevar a consecuencias conductuales como alejarme, como aislarme. Entonces sí, sería como eso. Trabajar, ¿no?, en esos aspectos de nuestro autocuidado, y pues tener esta preparación previa, si sentimos como esas cositas, pues buscar la ayuda. Sí, bueno, muchas cosas muy importantes que mencionaste, pero yo creo que aquí lo principal es no tener ese temor a reconocer que necesito un apoyo
ya sea desde antes de irme o en el momento en el que ya Claro. lo estoy viviendo, y acercarse para ver de qué manera me puede ayudar una persona profesional a salir de esto, a tener otras estrategias que tal vez se adapten más a mi persona, porque claro, esto lo hablamos de una manera muy general y debería de funcionar, pero tal vez mi situación es distinta y yo necesito otro tipo de estrategias o de apoyo, y con estas indicaciones que me pueda ayudar a identificar o lo que salga de la terapia, pues ya lo voy a poder manejar de una mejor manera. También yo creo que es muy importante como saber, bueno, y toda esta preparación, como decías, ¿verdad? Desde si yo no cocino, no sé cocinar, y yo sé que ya lo voy a tener que hacer, porque no sé si voy a vivir con alguien que lo va a saber hacer, tal vez cocina menos que yo, se le queman las quesadillas, Sí, no sé, el el cereal, agua. ¿verdad? Cosas así. Quiere decir que yo también tengo que aprender, bueno, pues voy empezando a practicar desde antes, este tipo de cosas, y también saber qué son las cosas que me producen bienestar aquí mismo. Por ejemplo, estudiantes que son muy deportivos, que tal vez van al gimnasio, están en grupos de fútbol, de danza, de cualquier otra cosa, pues buscar un similar, algo que se parezca ya en la cultura, porque también esto nos permite conocer gente que comparte nuestros intereses, nuestras opiniones de alguna manera, aunque sea una cultura muy distinta. Y esto me recuerda un poco a las cosas a las que estoy familiarizado y me ayudan a sentir mejor. Y eso baja la intensidad de las emociones desagradables. El establecer vínculo y el crear una red de apoyo y sobre todo relacionarse a lo mejor con estudiantes que también están en un proceso de movilidad y que sí entienden por lo que yo estoy pasando, pues me lleva al autocuidado. También es una estrategia por ahí de autocuidado, ¿no? Además de las redes de establecer contacto con las redes que yo tengo en casa, pues sí, involucrarme en actividades nuevas y establecer una red de apoyo y de contacto al lugar al que vamos. Sí, claro, porque así como lo mencionas, a veces que veamos una persona físicamente o una expresión o algo no nos dice mucho. Tal vez puede parecer como nuestra familia piensa de nosotros cuando nos ven en las fotos, ¿verdad? Ay, qué padre experiencia está viviendo, se ve muy contento mi hijo, mi hija, hasta qué envidia, ¿no? Qué envidia lo que está viviendo. Y la realidad es que me siento distinto. Sí me siento feliz, sí me siento con esta emoción, pero también estoy sintiendo estas otras actitudes o emociones que no son tan agradables. Y eso mismo puede estar pasando con mis compañeros de movilidad. Yo los veo que están bien contentos, aprovechando mucho todo el conocimiento que puedan, las experiencias, y la realidad es que se sienten igual que yo. Entonces, compartir esas experiencias con ellos, con esas personas que estamos conociendo, y ahí se hace esa red muy bonita. Muy bonita. Sí, que incluso son amistades que nos traemos un poquito en el corazón y en el alma, ¿no? Son esas redes que establecemos, yo creo que se hacen muy fuertes, muy, muy fuertes. E incluso después sentimos el choque de regreso cuando ya estamos aquí y que sentimos la nostalgia de lo que se quedó en el lugar al que fuimos, ¿no? Y de las personas que se quedaron. Y que ese es otro ese tema es otro proceso. Sí. Ese es otro proceso. Muy bien. Pues Perla, ya para cerrar, ¿qué mensaje le darías a quienes están por vivir una estancia de movilidad o que ya lo están pensando, pero sienten ese miedo respecto a la parte emocional? Okay, pues sería un poquito de lo que ya comenté. No hay que tener ahora sí que miedo a acercarse a un profesional, a decirles, se vale, ¿no? Decirles a lo mejor a tu familia y a tus amigos, voy a estar fuera y creo que voy a necesitar que estemos en este contacto, que tengamos este contacto. Por otro lado, pues yo les recomiendo que hay una frase que a mí me gusta mucho, que dice que sin miedo al éxito y al fracaso. Dice la frase sin miedo al éxito. Yo diría que sin miedo ni al éxito ni al fracaso, porque pues no hay una manera de fracasar, ¿no? Siempre va a haber un aprendizaje. Claro. Siempre va a haber un aprendizaje. Hasta si se te queman las quesadillas, pues vas a aprender a hacer quesadillas a la siguiente vez que las hagas, ¿no? Siempre, en la movilidad siempre va a haber un aprendizaje. Vale totalmente el esfuerzo. No hay que decir la pena, porque no es una pena, es un esfuerzo. Es un esfuerzo, claro. El trámite, por ahí a veces es un poquito retador, ¿verdad? También, pero lo vale. Yo creo que nadie es el mismo el que vuelve del que se fue de hacer una movilidad. Yo diría sin miedo al éxito ni al fracaso, porque no es fracaso, sería un aprendizaje, no hay una manera de fracasar,
pero yo no les diría sin miedo al éxito, yo diría con todo y miedo. Con todo y miedo, porque por eso es tan importante validarlo, ¿no? El miedo te va a servir, por ejemplo, a lo mejor a juntar tus documentos como debe de ser Para que sí me acepten. para que sí me acepten, ¿no? Ahí, por ejemplo, empieza desde ahí el miedo. Pero, pues también con todo y ese miedo, el poder irnos y el poder vivir esta experiencia, pues te va a enriquecer enormemente, no solo en lo académico. Yo creo que no puedo explicar con palabras como alguien que lo vivió, todo la riqueza que te aporta. Y también, aunque vamos a experimentar estas emociones desagradables, muchas de ellas, pues vamos a aprender a vivirlas, a habitarlas y a afrontarlas. Claro. Y si no salimos de nuestra zona de confort, de nuestro espacio conocido, pues es difícil, ¿no? Que atendamos o que aprendamos a manejar estas situaciones. Yo creo que ya si lo manejaste en un contexto diferente, ya en la vida como habitual, ¿verdad? Y en tu contexto normal es mucho más fácil. Yo les digo a los muchachos, si no tienen las herramientas, allá las vas a adquirir. Lo mejor y lo ideal es que nos vayamos lo más preparados de aquí, ¿no? Pero yo les diría eso, con todo y miedo. Me encantan las frases que nos dices, Perla, la verdad es que sí. Y es que tiene mucha razón todo lo que mencionas. Un estudiante ya no regresa igual después de lo que vive en la movilidad. Y yo creo que finalmente en algún punto de nuestra vida nos vamos a enfrentar a todas estas situaciones. Pero también creo que es el excelente momento para los estudiantes porque están en una situación muy buena o en una parte de su vida muy buena para vivirlo y ya regresan con toda esta fortaleza de conocer experiencias que pueden ser retadoras, pero que ya saben cómo enfrentar, que tuvieron una red de apoyo de gente similar a ellos y de su familia, de sus personas cercanas que les ayudaron a pasar toda esta situación y tal vez más adelante en la vida si lo llegan a enfrentar o que sin haber tenido la experiencia de movilidad tal vez sería distinto. Más complicado, pero estuvieron en un excelente momento de su vida, independiente de la situación que hayan estado pasando, para enfrentarse a todos estos retos y saber cómo manejarlos más adelante. Entonces, ahora sí que es parte de la plusvalía que tiene la movilidad estudiantil, que te prepara para muchas situaciones de la vida que te van a ayudar siempre. Por ejemplo, si ya manejaste la frustración en un contexto totalmente diferente, pues aquí en tu casa ya es más fácil, ¿no? Que aprendas a manejar esas emociones. Entonces, sí, con todo y miedo. Sí, no, me encanta. Muchísimas gracias, Perla. De verdad que ha sido un verdadero gusto tenerte aquí y estoy segura de que todo esto que compartes va a ser de mucha ayuda para toda la comunidad estudiantil, tanto que está viviendo ya esa experiencia de movilidad o que está por vivirla. Sé que con esto nos dan una fortaleza para saber que yo puedo hacerlo, yo puedo con esta parte emocional y voy a tener una estancia de movilidad exitosa. Antes de despedirnos, les dejamos con esta cápsula con 5 consejos prácticos para cuidar tus emociones en la movilidad estudiantil. Top 5. 5 emociones que probablemente vivirás durante tu movilidad estudiantil. 1. Entusiasmo por lo nuevo que estás por vivir. 2. Ansiedad por adaptarte al cambio que enfrentarás. 3. Nostalgia por extrañar a tus seres queridos, tu casa, entre otras cosas. 4. Orgullo por los logros que vas obteniendo en tu estancia. 5. Satisfacción personal al final de la experiencia por lograr esta meta. Pues llegamos al final del programa de hoy. Antes de irnos, les recuerdo que nos sigan en redes sociales como Internacionalización UACJ. Estamos en Facebook e Instagram y ahí van a encontrar la información sobre todas las convocatorias que existen, experiencias y mucho más información importante sobre la movilidad estudiantil y la internacionalización. También les recomendamos que sigan a la Red Intercultural Estudiantil, que es este gran grupo de voluntarios quienes nos comparten contenido desde su propia vivencia de movilidad también sobre todas estas experiencias que se viven y consejos de cómo poder enfrentar estas y otras más situaciones. Los encuentran en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Finalmente, también les comento que a partir del 15 de septiembre vamos a tener el encuentro de internacionalización. Es un evento muy bonito que existe en la universidad, donde ustedes van a tener la oportunidad
de escuchar experiencias de movilidad estudiantil de otros estudiantes, de profesores, de estudiantes que están de intercambio aquí en la UACJ. También conocer cuál es la oferta de países, de otras ciudades que existen para movilidad en las diferentes convocatorias o modalidades que existen. Y también pues una muestra cultural de parte de los estudiantes de intercambio que están aquí en la UACJ. Así que estén al pendiente de nuestras redes sociales para que conozcan los días en que vamos a estar en su instituto o en su campus y nos acompañen. Perla, nuevamente muchas gracias por estar con nosotros. Claro. ¿Te gustaría compartir algún mensaje final? Pues yo creo que me gustaría cerrar con esa frase que les dije, decirles que no están solos en este proceso, que cuentan con toda una red de apoyo institucional, ¿no? Aparte de sus familias, de sus amigos, que hay todo un trabajo detrás de ustedes mismos. Yo creo que no sabemos si tenemos esas herramientas hasta que nos exponemos a la situación y sobre todo que van respaldados, ¿no? Que no se nieguen la oportunidad y no se queden ahora cuando ya egresen, por ejemplo, con el ¿y si me hubiera ido? O también el chin, no me fui. Sí, no me fui, ajá, ¿qué hubiera pasado, no? Es mejor, a pesar del miedo y esta alma tan miedosa que se animó, que se arriesgó a afrontar ese miedo, no a vencerlo, a afrontarlo, pues que lo pudo hacer y que ahora es una persona diferente a la que se fue, ¿no? Entonces, con todo y miedo. Así es, y sí se puede. Se puede. Excelente, pues muchas gracias a todos por sintonizarnos. Nos escuchamos en el siguiente episodio para seguir explorando y platicando del mundo de la internacionalización. Soy Cintia Urbina y esto fue Pasaporte UACJ Aprendizaje Multicultural. Hasta la próxima. Hasta aquí el viaje del día de hoy. Les esperamos en nuestra siguiente emisión. Pasaporte UACJ. Es una producción de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, realizada con el apoyo de la Dirección General de Vinculación e Intercambio. Pasaporte UACJ. Aprendizaje multicultural. ¡Despegamos!